Apnea del sueño, síntomas y consecuencias. La causa por la cual no descansas lo suficiente en las noches. Puedes ser la apnea del sueño, síntomas y consecuencias. En esta ocasión te hablamos más al respecto. Esta información te servirá para que la detectes si es que la padeces. ¿Qué es la apnea del sueño? Es un trastorno del sueño considerado como grave en donde la respiración se detiene e inicia en repetidas ocasiones. Si alguna vez has dormido toda la noche y aún así amaneces cansado, es posible que padezcas apnea del sueño. Existen diferentes tipos de apnea, las principales son apnea obstructiva del sueño, los músculos de la garganta se relajan. Apnea central del sueño, sucede cuando el cerebro no envía las señales correctas a los músculos, que controlan la respiración. Síndrome de apnea del sueño compleja, sucede cuando se fusionan la apnea obstructiva y la central. Síntomas: roncas muy fuerte. Por las noches dejas de respirar. Despiertas con la boca seca. Dolores de cabeza constantes. Insomnio. Sueño durante todo el día. Te cuesta trabajo concentrarte. Irritabilidad. Consecuencias. Es importante que sepas que este es un padecimiento grave, y si no se le da el tratamiento correcto puede llegar a tener consecuencias graves como fatiga durante el día, no puedes desempeñar tus labores cotidianas, te cansas con facilidad, estás irritable y de malas. Presión arterial alta o problemas cardíacos. La apnea puede traer consigo ataques al corazón, accidentes cardiovasculares o latidos anormales. Diabetes tipo 2. Se es más propenso a desarrollar este tipo de diabetes y resistencia a la insulina. Síndrome metabólico. Las anomalías más frecuentes son presión arterial alta, niveles anormales de colesterol, así como nivel alto de azúcar en la sangre. Problemas hepáticos. Pueden presentar problemas en el riñón, y en el hígado se puede presentar cirrosis o hígado graso. No descansas y al mismo tiempo impides a los que te rodean descansar. ¿Ya conoces un poco más sobre la apnea del sueño? Si te identificaste con algún síntoma o te has sentido desconcertado por alguno de estos motivos, acude con un especialista. Él te ayudará a esclarecer el panorama y brindarte el tratamiento adecuado.